Hablemos acerca de volúmenes. Eh, Nosotros conocemos el volumen de algunas figuras, ¿verdad? Por ejemplo, el cilindro, la esfera, este otro cilindro por acá, el cubo, ¿verdad? El cónico, el cubo. Tenemos pirámides que podemos sacar su volumen porque ya tenemos la fórmula y las fórmulas se conocen hace muchísimos años. Eh, pero para nosotros poder encontrar el volumen de un sólido que no sea regular de esta manera, hay que pasar pues algún trabajo. Afortunadamente no es muy difícil, así que eso es esperanzador para todos nosotros y este es el propósito, el objetivo de esta sección. Quizás esta pregunta de cómo encontrar el volumen de un sólido no regular es análoga a cómo uno se come un elefante y la respuesta es una mordida a la vez. Y con eso lo que le quiero decir es que vamos a subdividir la figura en subfiguras, si quieren, y determinar el volumen de cada una de esas figuras. Y entonces sumamos y al final tenemos una aproximación y a medida que tomamos el límite, cuando esas subdivisiones tienden a infinito, vamos a tener entonces el volumen exacto de la figura que nos interesa. Por ejemplo, un cilindro, ¿verdad? Está acotado por una región plana que llamamos B1, esto que está por aquí, que le llamamos base, y una región congruente, B2, en un plano paralelo a B1. ¿Sí? El cilindro va a consistir de todos los puntos de los segmentos perpendiculares a la base B1, ¿verdad? Perpendiculares a B1, que lo unen a B2. O sea que serían, ¿verdad? Lo compone todo esto que está aquí. Si el área de B1 es A, ¿verdad? A de área, el área de este segmento que vive en el plano, ¿verdad? Esta región que vive en el plano, el volumen del cilindro va a ser A, siendo congruente, va a ser A por H, que es la altura de este cilindro. O sea que si tenemos un cilindro, digamos, regular, el volumen del cilindro va a ser el área de la base por la altura del cilindro. Para sólidos S que no son cilindros, ¿verdad? Tienen por aquí como si fuera como una forma de una copa, ¿no? Cortamos S en pedazos, rebanadas o discos, como lo quieran ver, y aproximamos el volumen de cada cilindro, como les mencioné hace un minuto. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a denotar el área de la sección cruzada por el AX en un plano perpendicular P sub X al eje X que pasa por el punto X. O sea, aquí ya tenemos el punto X sub Y. Imagínense que tenemos por ahí un plano, como si fuera un pedazo de papel que corta aquí y la imagen que va a dejar, digamos, el rayo X cuando le sacan la placa, le queda como un disquito, ¿verdad? El ancho del papel por el área que interseca con el cilindro. Entonces vamos a escoger estos puntos desde X sub 1 hasta X sub n, ¿verdad? Aquí digamos en el intervalo este desde A hasta B. Escogemos X sub I estrella en cada uno de los n intervalos y aproximamos el volumen en esa iésima rebanada. Aquí, por ejemplo, como ven, nos queda como un disquito. Así que el volumen de este disquito va a ser el área el área de superficie aquí del disco, que es como si fuera un círculo. Así que vamos a tener aquí tienen el radio. Aquí tienen el radio, que en este caso sería por lo que sea esta función por al cuadrado por pi, y entonces la altura va a ser el ancho del disco, que es el delta X. Pero en general va a ser el área de superficie de la base por la altura delta X. Recuerden que es el ancho de cada uno de los subintervalos que cortamos aquí. Así que el volumen de esta iésima rebanada va a ser aproximadamente el área de superficie, que es el A de X sub I estrella, por el ancho, el delta X. Y si sumamos cada una de esas rebanadas, desde la primera hasta la número n, vamos a tener una aproximación del volumen de ese sólido que tenemos ahí al frente. Por supuesto, mientras más rebanadas tengamos, pues más finita va a ser cada una, y quiere decir que más cercanas a la aproximación al valor real del volumen vamos a estar. Y en términos generales, si ese es un sólido entre x igual a A y x igual a B, como teníamos en la laminilla anterior, y el área de la región transversal de S en el plano P sub X, que pasa
y es perpendicular al eje X. Eso se me olvidó decirles, si se fijaban, esa rebanada que cogimos era perpendicular al eje X, es A de X, ¿verdad? Donde A es una función continua, va cambiando de forma continua a medida que nos movemos desde A hasta B. Entonces el volumen de S es eso que calculamos, pero entonces tenemos que coger el límite cuando n tiende a infinito. Entonces cada una de estas sumatorias es una aproximación, pero si cogemos el límite cuando n tiende a infinito, tenemos el valor exacto del volumen y reconocerán esta sumatoria como una suma de Riemann, lo que significa es que nos queda la integral desde A hasta B de la función de área con respecto a X de X. O sea que el volumen va a ser la integral desde donde empieza el sólido hasta donde termina de la función de área. Ese es el volumen del sólido. Veamos algunos ejemplos o para ilustrar un poco. Cuando se gira una región plana alrededor de una recta, el sólido que resulta, el sólido que se genera, se conoce como un sólido de revolución. Y la recta se le conoce o se le llama como el eje de revolución, la recta con respecto a la cual nosotros hacemos la revolución. Aquí, por ejemplo, tienen el concepto de la puerta giratoria. El eje de rotación sería este que está aquí. Y si ustedes tienen una sola puerta dando que fuese llenando como con carne, esto aquí, ¿no? Sólido, se formaría un cilindro recto, ¿verdad? Aquí tienen ese ejemplo, ¿verdad? Si tenemos, este sería el eje de rotación, el eje X en este caso, y tenemos por aquí un rectangulito, digamos que es la puerta, y si nosotros rotamos alrededor ese rectángulo, perdón, alrededor del eje X o con respecto al eje X, vamos a obtener ese cilindro recto que tenemos acá, ¿sí? De radio R y de altura H. Si la figura no es una constante, como en este caso un rectángulo que tienes por aquí una curva y igual a f de x, pues entonces cuando giramos con respecto al eje x, se forma por aquí como si fuera una copa o una taza de algún tipo, ¿no? sin oreja, ¿no? Veamos, ahora sí vamos a ejemplos. Dice, demuestre que el volumen de una esfera de radio R es 4/3 pi r al cubo, ¿verdad? Probablemente ya ustedes sepan o se recuerden, se acuerden de la fórmula de volumen de una esfera, 4/3 pi r al cubo, pero ahora vamos a ver que en efecto podemos demostrar de manera analítica que eso es así. Si nosotros tenemos una esfera por acá, bueno, esto parece un círculo, pero la esfera en dimensión 3, y nosotros, si escoges cualquier punto en la esfera, la distancia de ese punto al origen es r, porque la esfera es de radio r, y aquí vas a tener las coordenadas, qué sé yo, xy, ¿no? Pues entonces la distancia de aquí a aquí es x y la distancia de acá a acá es y. Así que tenemos por aquí un triángulo rectángulo con catetos XY e hipotenusa R. Y por el triángulo de Pitágoras, por el teorema de Pitágoras, podemos decir que x al cuadrado más y al cuadrado es r al cuadrado, por lo que despejando para y, tendríamos que y es más o menos raíz cuadrada de r cuadrado menos x cuadrado, pero como y queremos que sea esta distancia, vamos a coger la raíz positiva de y. Bueno, pero volvamos acá. Dice, el área, si nosotros cortamos por aquí con un papel, como les dije, ¿verdad? De forma perpendicular al eje X, entramos por aquí y nos queda ese disquito por aquí. El área de superficie va a ser, ¿verdad? Nos queda como un círculo, un cilindro recto. La cara del círculo o la base tiene área pi por lo que sea este radio al cuadrado, ¿verdad? Que eso sería y, que sería pi por y al cuadrado. Pero y acabamos de conseguir por acá que era raíz cuadrada de r cuadrado menos x cuadrado. Entonces eso lo cuadramos y nos queda pi por r cuadrado menos x cuadrado. Y esa es nuestra función de área. Por lo tanto, el volumen, ¿de dónde a dónde va a ser? Pues nosotros recuerden que vamos a cortar desde aquí hasta acá. Y como la esfera es de radio R, pues esto se va a mover desde negativo R hasta R, ¿verdad? Por eso vamos a hacer, el volumen es la integral desde negativo R hasta R de la función de área, pero la función de área es R cuadrado menos pi por R cuadrado menos X cuadrado, así que tenemos pi por R cuadrado menos X cuadrado, y este 2 que aparece aquí es como tenemos, como es simétrica esta integración y adentro tenemos una función par,
de menos r a r es lo mismo que integrar 2 veces desde 0 hasta r. ¿Sí? Y bueno, ya ustedes recordarán cómo integrar aquí. R es constante con respecto a x, lo estamos integrando con respecto a x, así que vamos a tener 2pi r cuadrado x, y aquí tenemos x al cubo entre 3, menos x al cubo entre 3, y sustituimos r. Cuando sustituyen 0 se va todo, ¿verdad? Por eso no lo tengo aquí, y tenemos 2pi por r al cubo menos r al cubo entre 3. Aquí nos quedan 2pi, 2r al cubo tercios, r al cubo menos r al cubo tercios son 2r al cubo tercios por el 2pi, nos quedan entonces 4pi r al cubo entre 3, que es exactamente la fórmula a la cual hemos estado acostumbrados con respecto al volumen de una esfera de radio r. El otro ejemplo dice, encuentra el volumen del sólido de revolución que se obtiene cuando rotamos la región acotada por las curvas y igual a raíz cuadrada de x menos 1, está por aquí en rojo, y igual a 0, que es el eje x, lo puse aquí en azul, y x igual a 5. X igual a 5 sería esta recta vertical que está por aquí, x igual a 5. La región acotada por esas tres curvas es esta parte que está aquí. Entonces y vamos a rotar con respecto al eje X por aquí. Entonces ya no estamos rotando un rectángulo, estamos rotando esta región, y cuando rotan con respecto a X se forma ese paraboloide que tienen por ahí que se ve, ¿verdad? Como si fuera también algún tipo de copa, ¿verdad? Eso aguanta agua si fuese hueco, pero es sólido, ¿verdad? Es sólido. Y entonces la pregunta es de dónde a dónde nos movemos. Fíjense que esta gráfica empieza cuando cuando x es 1, ¿verdad? Para x menores que 1, raíz cuadrada de x menos 1 no está definido porque el radicando sería negativo. Así que nos estamos moviendo desde x igual a 1 hasta x igual a 5, donde paramos. Hacemos un hard stop ahí, no, en x igual a 5, porque es la región hasta donde nos estamos moviendo. Quiere decir que la integral va a ser la integral de 1 a 5 de esos cortes transversales que vamos a tener ahí, que sería cada disquito que está por ahí. Si el corte es x sub i, tendrías pi por x sub i al cuadrado, pero x sub i sería raíz cuadrada de x menos 1. Así que tenemos pi por el radio, ¿verdad? O la función de área, raíz cuadrada de x menos 1 al cuadrado con respecto a x. No lo calculé, porque pienso que todos ustedes ya lo deben saber hacer. Raíz cuadrada de x menos 1 al cuadrado le queda pues x menos 1. Así que tenemos pi por x menos 1. El pi, si lo sacan afuera, si lo factorizan, aquí tendríamos x cuadrado entre 2 menos x, y evalúan eso entre 1 y 5 para validar que nos quedan 8 pi. Por cierto, las unidades aquí serían cúbicas. ¿Sí? Estamos hablando de volumen, ¿verdad? Si sería, qué sé yo, metros, pues serían metros cúbicos, pies cúbicos, yardas, ¿verdad? Ese tipo de unidad cúbica de volumen. Por acá nos dice, encuentra el volumen del sólido de revolución que se obtiene cuando rotamos la región acotada por las curvas y igual a raíz cuadrada de seno de x, que está por aquí, y igual a raíz cuadrada de seno de x, y el eje x, ¿verdad? Que el área acotada por esas dos curvas sería eso que está aquí, para x entre 0 y pi, ¿verdad? Para x entre 0 y pi alrededor del eje x, ¿verdad? Y si nosotros rotamos esa región, nos queda por aquí como si fuera, ¿verdad? Este melón que tenemos por aquí sería el sólido de revolución que se genera. La distancia aquí sería desde el eje x hasta la gráfica, pues es raíz cuadrada de seno de x, por eso la función de área va a ser pi por el radio, raíz cuadrada de seno de x, al cuadrado. Y recuerden que estamos integrando desde x igual a 0 hasta x igual a pi, por eso el volumen es la integral de 0 a pi de pi por raíz cuadrada de seno de x al cuadrado con respecto a x, y calculamos, y al evaluar nos queda que el volumen de ese sólido de revolución son 2pi unidades cúbicas. Otro ejemplo, nos dice, encuentra el volumen del sólido de revolución formado al girar la región acotada por las curvas f de x igual a 2 menos x cuadrado y g de x igual a 1 con respecto a la recta y igual a 1. O sea que ya no vamos a girar con respecto al eje x, sino que estamos, y recuerden que el eje x es y igual a 0, estamos girando con respecto a la recta y igual a 1.
Si fuésemos a girar con respecto a la recta y igual a 0 o el eje X, miren que nos va a quedar como un hueco aquí en el medio, ¿sí? Pero estamos rotando o girando con respecto al eje X. Y nos queda esta figura sólida que está por acá, que sería, ¿verdad?, algún tipo de como un cantaloupe ahí, ¿sí? Algún tipo de melón también, como en el ejemplo anterior. Una de las preguntas que debemos plantearnos es de dónde a dónde tenemos que integrar. Así que tenemos que igualar estas dos funciones para ver en dónde ellas se intersecan, ¿verdad? Porque se intersecan si solo si el valor de la función son igual. Así que tenemos que buscar f de x igual a g de x, o sea, 2 menos x cuadrado igual a 1, por lo tanto x cuadrado es 1, que nos queda x es más o menos 1. Quiere decir que la integral va a ser desde negativo 1 hasta 1, ahí tenemos aquí, y nos queda la pregunta, ¿de dónde a dónde es el radio que nos queda, ¿verdad? El radio que nos queda, o sea, de aquí a aquí, el radio de aquí nos queda de aquí a aquí, sería f de x, ¿verdad? F de x desde aquí hasta aquí, menos g de x, desde aquí hasta aquí, pero g de x es 1, así que nos queda 2 menos x cuadrado, menos 1, o sea que el radio que estamos buscando es 1, o que tenemos es 1 menos x cuadrado, ¿verdad? 1 menos x cuadrado a la distancia de aquí a aquí. Y entonces la integral es la integral de negativo, o el volumen es la integral de negativo 1 a 1 de pi por el radio, que acabamos de encontrar, 1 menos x cuadrado al cuadrado de x. Y le dejo esto por aquí para que calculen esa integral, el valor de esa integral.